Alfonso López Fando es filósofo y psicólogo formado en la Universidad Pontificia Comillas. Él es psicoterapeuta individual y también de pareja y se ha dedicado ampliamente a la formación también de equipos. Asentado desde hace años en Badajoz, es cofundador y codirector también del centro Sowos, dedicado a psicoterapia, coaching, consultoría, formación. También es codirector de la Escuela Gestalt de Extremadura. Profundamente ignaciano, ha desarrollado paralela y convergentemente también su pasión por la psicología y por la espiritualidad. De la mano de Dolores Alessandre ha promovido retiros, pascuas, hondas experiencias de espiritualidad y crecimiento. Fruto de las pascuas que desde hace muchos años convocan a centenares de familias, es el libro 5 paisajes de la Pascua, escrito en 2019 junto a Dolores y publicado en la editorial Mensajero. Es la misma editorial, Mensajero, donde ha publicado en 2020 Despierta el don que hay en ti. Es un libro que recoge muchos años de sabiduría y que leído a fondo podría cambiar toda una vida. En él nos dice que somos lo que amamos. Escuchémosle. Pues damos la bienvenida a Alfonso López Fando, que ha escrito Despierta el don que hay en ti, en la editorial Mensajero. Un libro que no es solo un libro, sino que también es un taller, también lo das online, es decir, es un proceso en el cual uno puede realmente descubrir esos dones que tiene dentro de sí, que no logra todavía el hacer brillar o poner al servicio de los demás. ¿Cómo está siendo la experiencia del libro y de estos talleres en los que participas y que guías? Bueno, para mí es una oportunidad de hacer una lectura diferente a lo que muchas veces entendemos que es acudir a un psicólogo o hacer un proceso terapéutico, que parece que siempre hemos puesto el foco en lo que me falta, en lo que no tengo, en lo que necesitaría. Y en este libro, igual que en los talleres y en el formato en el que lo ofrezco, trato de poner precisamente la atención en lo que ya soy, en lo que ya tengo, ¿no? Yo recuerdo en psicología que, claro, mucho de lo que se estudia, que es psicopatología, es ver los tratados de enfermedades. Y desde hace ya muchos años decía, pues es curioso porque yo me voy encontrando en el camino personas que son sanas y también tienen síntomas. Entonces, este libro lo que recoge justamente son los síntomas de las personas sanas. Y no para idealizarlas, sino para saber que estamos invitados a vivir de esa manera, en esas claves, y que esto es una oportunidad que tenemos cada uno y cada una. La verdad es que el libro son 150 páginas, pero me ha impresionado la sabiduría profunda y práctica también que hay. Es decir, ¿cómo has logrado en estos años hacer un camino que te ha llevado tan hondo? Bueno, lo primero, gracias por haberlo leído, haberte atrevido. Fíjate, yo creo que a lo largo de este recorrido, que ya son 25 años como profesional, ¿no? Habiendo tenido la oportunidad de vivir en España y en Perú, he tenido también el recorrido de acompañar el dolor de las personas. Y hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que independientemente de la situación que nos toque vivir, he descubierto como 3 estados de vida en los que podemos gestionar las propias experiencias. Que no es el estado sólido, líquido y gaseoso, que también, sino que hay personas que las mismas situaciones nos pueden llevar a enfermar, otros a vivirlas desde la defensiva y otros, en cambio, de forma centrada. O sea, que lo que realmente nos hace vivir no es solo la situación que nos toca, sino cómo gestionamos la situación que nos toca vivir. Y en ese recorrido es donde he ido descubriendo cómo hay personas que logran conectar con la serenidad, con la humildad, con la autenticidad, con el equilibrio, en definitiva con cada capítulo de este libro, porque han aprendido a convivir y a reformular la situación que les toca en una clave de sentido y de significado sano, ¿no? Y la gran sorpresa es que esto no les toca a algunos de forma azarosa,
sino que esto se puede cultivar. Y de eso va, ¿no?, el libro. Entonces, descubrirlo quizá es lo que tiene de hondura, como tú dices, y también de práctica, porque al final es una sugerencia de determinadas estrategias que aplicadas nos hacen mirarnos de otra manera y mirar también el mundo de forma distinta. El libro, desde luego, tiene una perspectiva personal, evidente, ¿no? Me parece muy útil para educar, ¿no? Con nuestros hijos, a los que estamos intentando siempre el despertar el don que hay en ellos, también para las familias. Y hay una cosa que cuentas, y es que no solamente debemos crecer, sino también que es imprescindible el don de aceptar. ¿Qué significa esto? Porque me parece una idea muy interesante en una sociedad que está todo el tiempo invitando a crecer, a más, a brillar, a sobresalir. Fíjate, esto es muy sugerente, ¿no? Igual que yo digo que hay personas que pueden vivir enfermas, que pueden vivir a la defensiva y pueden vivir centradas, también hay familias enfermas, hay familias que viven a la defensiva y hay familias que viven centradas. Y el centramiento al final se coloca en la misma clave que formulo en cada capítulo. Es decir, crecer también es acoger que soy limitada y que soy limitado. Yo creo que hay una gran trampa social, que es este mensaje de si quieres, puedes. No, hay veces que si quieres, no puedes y está bien. O el magis mal entendido, ¿no? Como que siempre más fuera que tengo que estirarme hasta llegar, como decía Peter, a este lugar de incompetencia donde ya se demuestra que esta era mi talla, ¿no? La calidad pasa por la conciencia de los límites y aceptar que lo somos con humildad y con autenticidad, porque este es el principio del cambio. En la página 24 nos hablas del compararse en negativo y me encantó porque es verdad que muchas veces en la familia sabemos cómo nos va comparándonos con otros, ¿no? Tendemos a decir, bueno, no nos va tan mal, mira aquellos cómo les va. Bueno, ¿qué experiencia tienes tú de esto, ¿no? Es decir, ¿a qué nos lleva esto de compararnos en negativo? Mira, hay un librito clásico, ¿no?, de Paul Watzlawick, El arte de amargarse la vida, que es, bueno, se escribió en los años 80 y es un libro delicioso, porque sobre todo lo que comparte son recetas extraordinarias para sufrir. Y claro, está escrito con ironía, desde una clave terapéutica, pero entre otras cosas, una de las recetas prácticas es esta, compararse en negativo. Y lo que trata de hacer en el libro es, hombre, puestos a sufrir, vamos a sufrir bien, porque para dejarnos a medias, tampoco, ¿no? Entonces, en concreto esta receta es muy práctica y nos hace romper la serenidad de fondo. Si yo me comparo en negativo con lo mejor del otro y lo peor mío, aquí es cuando la receta es eficaz, ¿no? Y es cuando me desestabiliza. Porque si yo comparara lo mejor del otro con lo mejor mío, veríamos que los dos tenemos cualidades que pueden ser distintas. Pero al final las dos las pondríamos en valor, incluso entenderíamos que son complementarias y que puestas en común sería una riqueza potencial para todos, tanto en la familia como en las comunidades y en los entornos donde nos podemos mover. Entonces, aquí lo gordo es que a veces comparamos, como digo, en negativo, lo que a mí me falta con lo que tú destacas. Esto es genial para sufrir, ¿no? Y claro, nos quita la serenidad, nos mantiene en una frustración permanente. Entonces, quien quiera ir por ese camino, esta receta que se aplique, 100% segura, ¿no? Es una gran receta que no recomendamos hacer a nadie, y menos en su casa solo. Cuentas en el libro también que muchas veces acabamos convirtiendo pulgas en elefantes, ¿no? Y creo que es algo que pasa mucho en casa, ¿no? Perdemos mucho la proporción de las cosas. Sí, fíjate, yo creo que entre las grandes consecuencias del confinamiento, una ha sido justamente
el que hemos perdido la mirada más amplia del mundo en el que estamos y de la sociedad en la que nos movemos. Y terminamos por el confinamiento haciendo de él un contexto muy facilitador para este tipo de situaciones. Al final nos hace irascibles, irritables, cosas que si miráramos con un poquito más de perspectiva y de objetividad, veríamos que no son tan importantes, ¿no? Esto de hacer castillos en el aire, que técnicamente lo llamamos distorsiones cognitivas, y que ya lo estudió Ellis y Beck y Horney antes que ellos, ¿no? Es como a veces en nuestra manera de interpretar perdemos la objetividad de las cosas, ¿no? Y colocarlas en perspectiva es necesario. De hecho, hay un poeta que a mí me gusta mucho, Jorge Luis Borges, ¿no? que en uno de sus poemas, Instantes, en uno de sus versos, dice una cosa genial. Dice, si pudiera vivir nuevamente, no intentaría ser perfecto, me relajaría más. Y luego añade, y tendría más problemas reales y menos imaginarios, ¿no? Yo digo, ¡jo, qué sabiduría! Porque a veces sufrimos por cosas que realmente dices, pero es para ponerme así. Es para ponerme así. Normalmente la pena es que nos damos cuenta una vez que ya se nos ha inflado la vena y hemos entrado en la yugular, ¿no? Pero, ay, si nos anticipáramos un poquito, si lográramos respirar hondo, esta sería la clave, ¿no? Sí, yo creo que es un buen consejo ir reduciendo los elefantes a su naturaleza de pulgas, muchas veces, ¿no? Oye, en el libro, en la página 51, recoges un salmo de un muy querido amigo nuestro, Fernando Castellá, jesuita, donde dice en dos de los poemas, o sea, dos de las estrofas, quiero encontrarme conmigo, tocar mi hondura y dejar de vivir desde la superficialidad. Quiero, Jesús amigo, descubrirme y vivirme desde dentro, asumir mis sombras y mis luces, mis miedos y conflictos. Y en el penúltimo dice, aquí estoy, Jesús, quiero encontrarme, y solo desde ti me encontraré. Dame conocimiento de lo que soy a la luz del hombre de Evangelio. Y me parece que es tremendamente profundo, ¿no? Conocer a Jesús como la vía más directa para conocerse a uno mismo. Y me parece muy interesante para nuestra gente joven, a los que estamos ayudando a conocerse a sí mismos, a conocer precisamente ese don que hay en él, cómo mostrarles que Jesús lleva a lo más hondo de nosotros mismos, de cada uno de nosotros mismos. Sí, has vuelto a refrescar a nuestro querido Fernando y es verdad que es de estos jesuitas fundamentalmente humano, y a mí me conectó con que se podía ser humano, que esto es lo más cercano a ser divinos, ¿no? Y en este poema que yo quise elegir suyo, de cosas que él ha escrito, precisamente, hombre, la raíz es que Jesús es camino, verdad y vida, ¿no? Y por tanto, si quiero conocerme, Jesús es alguien que hizo este mismo itinerario. Para mí, en clave creyente, creo que Jesús encarnó este libro. Y cada don, de alguna manera, hay en el Evangelio, y así lo he orado yo muchas veces, y lo he compartido en retiros y en ejercicios espirituales. Podemos en el Evangelio sacar retazos de la historia de Jesús, donde mostró serenidad cuando parecía justificable la irascibilidad y la frustración, o logró mantenerse humilde a pesar de sus logros y triunfos, o reconoció con autenticidad este punto en el que no le hubiera venido mal una mentirijilla por lo menos para salir del paso y no tener que enfrentarse al Imperio Romano y a las situaciones duras que les tocó vivir, ¿no? Al final, su manera de vivir reflejó humildad, autenticidad, equilibrio, valentía, ¿no? Y es un hombre coherente con su vida. Algo tuvo dentro esta relación con el Padre,
que le hizo vivir de una determinada manera en coherencia. Y al final lo que queremos nosotros como personas, como padres de familia, a nuestros hijos es invitarles siempre a la coherencia, que sean coherentes y fieles con lo más hondo y más profundo que viven. Y claro, por lo menos en mi modelo, Jesús es este referente al que yo voy y acudo a diario en mi ratito pobre de oración para descubrir cómo gestionar determinadas situaciones, en mi caso incluso profesionalmente, cómo acompañar mejor el dolor, las situaciones duras que a veces toca afrontar y confrontar, y en esa línea siempre hay una sugerencia y una invitación que como familias cristianas podemos colocar ahí a Jesús como referente, ¿no? Nosotros hace más de 15 años celebramos la Pascua en familia y procuramos llevar la Semana Santa a niveles adaptados por edades para que juntos, padres e hijos, familias compartiendo, podamos poner a ese Jesús como referente. Porque al final ese es nuestro principio y fundamento, ese es el sentido de nuestra vida y al menos yo de mayor me gustaría parecerme más a él. O sea, esto es lo que trato de decirle a mis 2 hijas y a mi hijo, ¿no? Hasta que se hartan y dicen, otra vez estás con esto, ¿no? Bueno, yo de esto no me canso, ¿no? En el libro, que es breve, la verdad es que es breve, pero sin embargo es un libro hecho para trabajar. Incluyes prácticas después de cada capítulo, ¿no? No es un libro solamente de una reflexión, sino que es un libro para trabajarse, para profundizar. Y en una de ellas nos hablas de la necesidad de tener capacidad para revelar nuestros sentimientos. Sin embargo, parece que vivimos en una sociedad en la que todo se transmite, que hay mucha transparencia. Y me llama la atención porque incluso dentro de las familias a veces nos cuesta revelar los sentimientos, ¿no? Es decir, no somos tan transparentes como nos creemos. Yo creo que, digamos, estamos mejor que hace unos años. De esto sociológicamente nos lo puedes contar tú, ¿no? Yo te leo y lo reconozco, pero sigue siendo una asignatura pendiente la educación emocional. Porque al final la transparencia de las emociones no es contar lo que siento o lanzar lo que siento y a veces hasta escupir lo que siento en aras a la autenticidad, sino comunicar lo que siento, que es un verbo de otro calado. Yo creo que cada vez hay más facilidad para revelar lo que me sale sin tener en cuenta el daño o el bien que puedo hacer en aquello que comunico. Y lanzar lo que me sale emocionalmente no es ser más maduro, es ser más impulsivo. También, me permito esta licencia, también la boca es sano. Y a veces salen por ahí cosas que sería bueno tenerla cerrada y saber en qué momento, en qué contexto y de qué manera se pueden decir qué cosas, ¿no? Yo creo que en la escuela de los afectos, que es la familia, en las demandas muchas que en todos estos años he podido participar en las AMPAs, en los centros educativos de educación emocional, de liderazgo emocional, justamente lo que tratamos de hacer comprensible es que es fundamental conectar con lo que siento, ponerle nombre y saber cuándo, en qué momento y de qué modo es importante revelar lo que siento porque se trata de que al otro le llegue, no ponerle entre la espada y la pared con mi emoción. Y a esto todavía nos queda proceso y recorrido que hacer, ¿no? Esta es mi impresión. Parte de los dones que vas desarrollando en el libro están relacionados con algo que es el don de la sobriedad. Sin embargo, parece que despertar el don que hay en uno es como ir a más todo el tiempo, ¿no? Ir a más y sobresalir y desparramar, ¿no? Y sin embargo, tú hablas del don de la sobriedad. ¿Por qué el don de la sobriedad hace aflorar los dones personales? Sí, más es menos, ¿no? Más es menos. Yo
es curioso porque al final la sobriedad como don, yo lo adjudico históricamente a San Francisco de Asís, ¿no? Cuando decía deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco, ¿no? O este gran político de nuestro tiempo para mí, que es José Mújica, el expresidente de Uruguay, que defendió la apología de la sobriedad, no de la pobreza, ¿no? Y al final, sobriedad es sencillez de vida, a sencillar la vida, el valor del detalle, del gesto y de la palabra oportuna, cuando lo oramos en la plegaria eucarística quinta, ¿no? Eso es lo que hace que aflore lo que somos. De hecho, el Evangelio está lleno de pequeños gestos que hacen grande a la persona que lo vive. Y lo otro podrá tener probablemente más renombre, pero es más tentador que lo alimente el ego. Lo sencillo suena más a Evangelio y a vida, por tanto a salud, ¿no? Y en esa clave promuevo ese don, ¿no? La verdad es que el libro va a más, ¿no? Conforme uno va leyendo, los retos son más profundos y el alcance mayor. En el último capítulo lo llevas a una cima muy alta, ¿no? Nos haces la invitación a que amar sea nuestra identidad. Y Jesús dice en Mateo 5:45, que lo recuerdas, amad para ser. ¿Somos lo que amamos? A ver, ser es un verbo y amar es otro verbo, ¿vale? Y conjugados juntos, yo diría, cuanto más somos, más amables somos, porque en esencia el sentido de nuestra vida se colma cuando vivimos amando. Esto no es solo cristiano, esto es profundamente humano, que también es cristiano, ¿vale? Pero al final, cuando amamos bien, lo que somos se configura. Yo creo que el regalo que seguro que sentimos muchos de los que podemos convocarnos hoy, el regalo de la paternidad elegida es una experiencia inequívoca de esto. O sea, cuando brota de nosotros una cualidad que no aparece de otra manera, sino porque queremos a nuestros hijos. Y aflora en nosotros una manera de ser que va más allá de lo que el ímpetu o el impulso en un momento dado nos provocaría, ¿no? Entonces, sí es verdad que se pueden conjugar juntos y creo que se retroalimentan. Cuanto más somos más amables, a más amabilidad más somos, ¿no? Ese es un poco el reto de ese capítulo del amor que vuelve a tener como referencia a Jesús, ¿no? Y un poco más adelante nos hablas de amar enteros y en las prácticas nos haces una pregunta que es ¿qué dice tu cuerpo de ti? ¿Qué dice mi cuerpo de mí? ¿Qué dice mi cuerpo de ti? ¿No? Es muy, muy interesante, muy sugerente. ¿Qué significa amar enteros? A ver, yo parto de una premisa y es que cualquier ser humano, persona, hombre o mujer, nos configuran 4 dimensiones, ¿no? Una dimensión física, corporal, una dimensión afectiva, emocional, una dimensión cognitiva, más intelectual, y una dimensión espiritual, ¿vale? Y cada dimensión tiene su lenguaje. O sea, que cuando yo expreso y mi cuerpo se comunica, surgen sensaciones, y ahí están los sentidos, ¿no? Y cuando se comunica mi corazón, hablamos de emociones, de sentimientos, mi cabeza piensa, y el lenguaje del espíritu serían los valores. Bueno, pues cuando yo digo amar enteros es que cuando ama mi cuerpo tiene ganas de ver a quien quiere, y tiene ganas de poner oído fino a quien quiere, y tiene ganas de tocar a quien quiere. Justamente la pandemia, si nos genera conflicto y dolor, muchas veces de no poder estar físicamente con las personas que queremos, ¿no? Entonces, en su contrario, echamos de menos ver, abrazar, contacto y con
tacto, o sea, junto y separado, a las personas que queremos. Esto es el cuerpo que ama. Además, somos corazón y somos sentimientos, ¿no? Y cuando mi corazón ama, siente con el otro, simpatiza con el otro, empatiza con el otro, le duele el dolor de la persona que quiere y disfruta con la alegría de la persona amada. Aquí el corazón siente y por tanto también está en juego esa dimensión. Cuando hablamos de querer enteros, incluimos también a la cabeza y a los pensamientos. Y algo muy bonito que nos ocurre es que cuando sabemos que queremos a alguien, pensamos bien del otro. Defendemos su proposición. Si alguien se mete con alguien que queremos por algo, decimos, seguro que no lo has entendido bien. Es como un signo de cariño, ¿no? Encontramos razones para seguir queriéndoles, ¿no? Y a nivel espiritual, en esa dimensión más honda y más profunda, cuando queremos a alguien y le queremos entero, como el espíritu nos hace libres, apostamos por el otro. Elegimos quererle. Y es verdad que hay veces que el cuerpo no le apetece, que la cabeza dice, ¿para qué? Que el corazón está más en la rabieta y que aún así, como hemos hecho una apuesta por el otro, permanecemos fieles a esa alianza creada, ¿no? Esto es lo mismo que hace Dios con nosotros, alianza y promesa. Y le sale desde ese espíritu, ¿no? Que es el que también nos convoca a nosotros. Bueno, pues querer enteros para mí es cuando logro encontrar en cada dimensión un motivo para seguir apostando por ti, desde lo que siento, desde lo que pienso y por lo que lo hago, ¿no? Esta sería esta clave, muy resumido, pero en esencia lo que quiero transmitir ahí. El libro podemos leerlo en la editorial Mensajero, pero además Despierta el don que hay en ti tiene diversos formatos, ¿no? Se puede hacer una experiencia de esta idea en ejercicios espirituales, en talleres. ¿Cómo hacerlos? Porque yo creo que muchos de los que nos están escuchando se han quedado con ganas de hacer esta experiencia, de no solamente de leer el libro, sino también hacer este camino. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos contactar contigo? Mira, efectivamente, Fernando, antes de que esto estuviera escrito para publicar, ¿no? Desde hace ya muchos años, Dolores Alexandre me regaló la oportunidad de hacer con ella días de oración y crecimiento personal, ¿no? Nos parecía demasiado llamarlo ejercicios espirituales y por respeto decidimos cambiarle ese nombre de oración y crecimiento personal porque la psicología y la espiritualidad se besan, ¿no? Y en esa clave lo primero lo dimos en retiros en silencio. Luego, al prepararlo, me di cuenta de que a lo mejor podía quedar escrito y publicado, y se convirtió en artículos. De ahí vienen después la publicación del libro de la editorial Mensajero. Pero también observé que lo podía dar en formatos de taller presencial, que es lo que llevo haciendo también los últimos años, y claro, yo vivo en Badajoz, por tanto es más viable para gente de Extremadura, pero desde el confinamiento, desde esta situación extraña y difícil que hemos vivido muchos, se me ocurrió plantearlo online. Mis padres también han pasado por el virus y ellos viven en Madrid, y teniéndoles muy presentes decía, ¿cómo poderles acompañar en esta situación para que lo gestionen en esta clave que plantea el libro, desde el centramiento el mayor tiempo posible? A partir de ahí salieron unas píldoras que están publicadas en YouTube, pero luego vi que podíamos hacerlo en formato taller y cada 15 días nos reunimos personas que queremos leer el libro y hacer el libro, y cada 15 días nos reunimos, trabajamos en una sesión online algún contenido en relación a él, y luego durante los otros 15 días que no nos vemos, yo doy material para seguir profundizando en cada uno. Y esto en comunidad y en grupo, es verdad que también nos promueve, nos invita a tenernos en cuenta para seguir gestionándolo, ¿no? Y este es el formato en que actualmente lo estoy dando. Así que ahí, quien quiera, como es online, mientras haya
línea, estamos convocados para quien lo desee. Bueno, pues te agradecemos muchísimo toda esa actividad, toda la oferta también y ayuda que haces en Extremadura, en Badajoz. Y recomendamos a todo el mundo el leer el libro Despierta el don que hay en ti, en Editorial Mensajero, y unirse a estas experiencias que estás generando, ¿no? Tanto para personas, para familias, para los chavales también, para crecer. Muchísimas gracias, Alfonso. Pues nada, un abrazo muy grande y muchas gracias por esta oportunidad de volvernos a reencontrar. Muchos años después. Un abrazo.